Sí, buenas noches, damas y caballeros siempre nos acompañan en nuestras acostumbradas conferencias hablando sobre psicología en las organizaciones. El día de hoy vamos a compartir un tema muy interesante con nuestra queridísima compañera Yubelkis Castillo, quien es psicóloga clínica, industrial organizacional y también psicóloga escolar, con maestría en psicología clínica, con un enfoque en desarrollo de un espacio saludable para las organizaciones. El día de hoy vamos a hablar sobre salud mental en las organizaciones, vamos a hablar sobre el entorno laboral y cómo podemos aportar desde nuestra posición en recursos humanos a mejorar nuestros entornos de trabajo y mejorar la calidad de vida de los empleadores, de los empleados. Queda con ustedes, Yubelkis Castillo. Gracias, colega, socio y amigo Carlos Familia, ¿verdad? Quien también es facilitador en este espacio que nos permite el Instituto Baruch para todos ustedes. Y de verdad que para mí es un placer compartir este momento con ustedes, estas horas que vamos a estar aquí, en donde ya veremos todo lo que vamos a aprender. Me da muchísimo gusto ver no solo colegas de todas las áreas, sino que del área industrial se sigan animando, porque en ocasiones yo siento como que ya no queremos estudiar psicología industrial y organizacional. Entonces, qué bueno que nos animamos, qué bueno que queremos seguir aprendiendo y ver otros enfoques de esto que hacemos. Entonces, qué bueno que el Instituto Baruch nos permite pues esta oportunidad. Así que gracias a todos ustedes por el favor de estar aquí con nosotros acompañándonos y pues de inmediato vamos a entrar en materia, ya que es muy importante que agotemos todo el tema y sobre todo les voy a decir luego de esta diapositiva me parece por qué y cómo lo vamos a hacer. Sin embargo, antes de iniciar, ¿verdad? Desarrollar todo el contenido que tenemos, nos gustaría que podamos tener un espacio armonioso, como me gusta llamarle. ¿Y qué significa eso? Tenemos que moderar algunas cosas. Ustedes saben que en los espacios virtuales muchas situaciones convergen, entonces se dificultan algunas situaciones, ¿verdad? Entonces, ¿qué es importante aquí? Primero, y muy importante, prestar atención. Para mí es muy importante que ustedes puedan conectar con nosotros, que ustedes estén acá en tiempo presente, que puedan prestar la mayor atención posible, ¿verdad? Para que se puedan nutrir de lo que vamos a compartir en esta noche. Por supuesto, el respeto para nosotros es muy importante y aunque quizás es muy abarcador, más que todo, me gusta hacerle saber a los participantes la importancia del respeto a la opinión de los demás, ¿verdad? En algún momentito vamos a estar interactuando, me gustaría saber qué ustedes opinan, y todo eso, ya sea por el chat o a viva voz. Entonces es muy importante respetar las opiniones de los demás. Aquí nadie tiene una verdad absoluta. Nosotros tenemos unos criterios y pues desde su opinión pues debe ser respetada. Bien, así que esperamos que podamos ser lo más asertivos posible. De esa misma manera, levantar la mano, pedir la palabra, si usted quiere hablar, pues sería muy importante para nosotros, ¿verdad? Entonces creo que podemos hacerlo, ¿cierto? Y por supuesto, cuidar el audio. ¿Y por qué yo digo cuidar el audio y no apagar el audio? Porque sé que certeramente, sobre todo cuando estamos conectados desde el móvil, pues a veces se abre el audio, se habilita el audio sin nosotros darnos cuenta siquiera. Entonces es muy importante que nosotros podamos mantenernos ahí pendientes de cerrar esa parte del micrófono, ¿verdad? Sobre todo porque ya sé que hasta ahora quizás ya estamos en la casa, estamos intentando arreglar algunas cosas o prepararnos para el día de mañana. Estamos en un espacio donde compartimos con más personas. Entonces, qué importante que podamos ir verificando esa parte de repente, ¿verdad que sí? Entonces, nos ayudan con esta parte para que nuestro espacio virtual sea lo más armonioso, lo más adecuado posible y evitar la mayor cantidad de interrupciones. Recordando sobre ese particular que evidentemente en los espacios virtuales pueden surgir cosas, entonces esperamos que también en ese sentido ustedes puedan ser lo más asertivos y lo más amables posible, lo más armónicos posible, ¿verdad? Porque hay cosas que se escapan quizás
a nuestra competencia. Bien, entonces, permítame, sí, antes de ir continuando, porque veo mucha gente aquí, me da muchísimo gusto saludar a Sally, que se conecta con nosotros, también a Ruberti. Ok, y mira que Ruberti está en el área de criminalística, qué bueno que se interese por este tema, que no es exclusivo de los psicólogos, obviamente, a Aubrey María, estudiante de psicología clínica, a Amber Zuleika Corniel, y la buena de Luz, que le habíamos saludado hace un momentito. Qué bueno que estamos aquí. Vamos a ver que se nos alborota el perrito. Ese es el tipo de cosas que puede ocurrir con la virtualidad, ¿verdad? Entonces, vamos también, además, a decirles que yo espero que este encuentro sea participativo, ¿verdad? Los monólogos no son muy de nuestro agrado. Entendemos que todos tenemos algo que aportar, que surgen preguntas, que surgen dudas, que surgen incluso aclaraciones. Gente aquí con mucha experiencia, gente quizás con ninguna experiencia y tiene alguna duda, algún deseo de aclarar algunas cosas y de poder aportar o de aclarar algunas situaciones. En la medida de lo posible, entre todos vamos a desarrollar este tema, que es lo más importante. Entonces, ¿por qué hago este aclarando al inicio? Porque tenemos aquí, les cuento, 69 personas. Entonces, ¿qué ocurre? Que a veces estamos tímidos, a veces estamos con vergüenza, a veces estamos así como que no, mejor no hablo. Evidentemente y probablemente no todos podremos participar, o por lo menos no todos a la vez. Pero qué mejor que entre todos podamos pues desarrollar este tema y que podamos pues cumplir nuestro cometido y que usted se vaya con la mayor claridad posible. ¿Qué les parece? Entonces, yo espero y me dejan saber, vayan dejándome saber desde ahora por el chat, ¿qué les parece esta parte? Rosina Morillo, qué bueno, hay otra colega, qué maravilloso. ¿Qué les parece esta parte, verdad? Así que vamos a dejar la timidez detrás y vamos a tratar de comunicarnos, ¿verdad? Ya de la forma, como vimos anteriormente, de una forma armoniosa, de una forma asertiva, que es lo más importante. Entonces, les recuerdo, sí, para los que han ido entrando, a pesar de que esas formalidades, por eso incluimos a nuestro colega y socio Carlos Familia para que nos ayudara con esta parte. Me gusta ser quizás un poquito más libre con relación a ese tema, pero bueno, Yuvelkis Castillo aquí con ustedes en esta oportunidad para hablar de la salud mental en el ambiente laboral, en nuestro quehacer, pues psicóloga organizacional y psicóloga clínica, actualmente con consulta abierta en la provincia Monseñor Noel, y que bueno, veo a Verónica que estaba por ahí también de Piedra Blanca. Saludos, Verónica. Y bueno, con consultorio abierto les decía, aquí en Buenao trabajamos bajo el enfoque cognitivo-conductual, pero desde hace más de 15 años desarrollándonos en el área de psicología organizacional como consultora y especialista en gestión humana. Entonces, ¿verdad? Con estas áreas que interactúan entre sí, es parte de las ventajas que nos permite pues la psicología, pues que complementamos con la docencia y otras labores, pero siempre desde el enfoque, desde la mirada psicológica para provocar y empatizar y desarrollar o ampliar un poquito más el área del bienestar, que ha sido quizás nuestro mayor enfoque en todas las áreas que manejamos, ¿verdad? Entonces, ¿qué les parece? Participativo, perdón, este encuentro. Si hemos saludado a Verónica. Entonces, ya saben, vamos a ver estas 69 personas con las que estoy compartiendo aquí, bueno, 67, nuestro querido Carlos acaba de salir, podamos pues juntos compartir este tema. Y vamos a pasar quizás a nuestro objetivo, pero a la vez una pregunta, ¿verdad? Me pueden contestar, recuerden, por el chat, o lo podemos hacer a viva voz levantando la manita. ¿Por qué ustedes entienden que tenemos que hablar de salud mental en el ámbito de trabajo? Cuéntenme. Vamos a ver. Lo que ustedes piensen, recuerden que será válido. Lo que a ustedes les surja, la idea que a usted le llega a la cabeza. Si quieren hablar, Alfa Césped levantó la mano, delante Alfa. Bueno, yo considero que es necesario hablar de salud mental en el ámbito laboral, tanto educativo como profesional, porque siempre hay personas que presentan una situación. Algunas personas presentan algún trastorno emocional y hay que saber cómo tratarlo y cómo sobrellevarlo, ya que muchas veces presentan lo que es la depresión.
Muy bien, Alfa, muchísimas Entonces, gracias. entre otros factores más, por ejemplo, en el ámbito de la salud, se da mucho el caso en las parturientas que presentan un trastorno postparto, donde pueden hasta rechazar a su bebé y es en el momento en el que está en la situación. Y muchas veces lo rechazan de tal manera que llegan a no quererlo totalmente. Muy bien, muchísimas gracias, Alfa. ¿Alguien más que nos quiera decir algo? No sé si por el chat o por acá en vivo. ¿Por qué ustedes creen que tenemos que hablar de salud mental en el ámbito de trabajo? Voy a aceptar la respuesta de Alfa. Yo aquí a Janet María Mora, que nos dice que por las situaciones que pueden presentarse con el estrés laboral. Muy bien. Ignacio Martínez tiene una manita levantada. Adelante. Hola, buenas noches a todos. Buenas noches, señor Ignacio. Un placer. Gracias por recibirme a todos en sus hogares. Fíjense, para mí tenemos que hablar de salud mental en el ámbito de trabajo por muchas razones. Primero, porque si nosotros estamos como ente frente a un departamento de recursos humanos, siendo psicólogos laborales, nosotros tenemos que saber que recibimos una formación para saber manejar la conducta en el ambiente de trabajo. Y por esa razón, por ese sentido, nosotros tenemos siempre que estar hablando de salud mental en el trabajo. Fines de ello, desde el mismo proceso de contratación de personal, las tareas normales, hasta los accidentes laborales. Ahora bien, ¿quiénes son los que más tenemos que hablar de salud mental en el trabajo? Debe de nacer de nosotros, los gestores de recursos humanos, y ampliarlo, diversificarlo de una manera tan y tan grande que todos tenemos que hablar de salud mental en el ámbito de trabajo. ¿Por qué? Porque nosotros los que tenemos faenas diarias, nos agotamos, sentimos estrés, sentimos vulnerabilidad, dejamos a veces de hacer las cosas y es básicamente porque estamos afectados en el trabajo, en nuestra parte de salud mental. Entiéndase, usted que es partícipe en un departamento de recursos humanos, debe de ir a terapia cada 6 meses. Asimismo que usted va a terapia, debe también de hacer las bases para que en su empresa se hagan talleres y un sinnúmero de facilitaciones, provocando el que todos hablemos de salud mental y el que todos participemos sobre una mejor salud mental. Del día 9, 29, 28, 29, 30 y día primero en Casa de Campo La Romana, se va a establecer el primer congreso de burnout y va a ser en República Dominicana. Viene el doctor Néstor Braidot, una eminencia en ese sentido, porque en América Latina está sucediendo que las mentes se están quemando. Es decir, se están saturando por diferentes aspectos de trabajo. Pero somos nosotros los más allegados a decir, vamos a hablar de salud mental en el ámbito de trabajo y replicarlo de manera que todos seamos partícipes, desde el más pequeño hasta el más alto de la estructura, y hacerle saber de una manera clara que hablar de salud mental en el trabajo no significa estar loco. Así es, muchísimas gracias, señor Ignacio. Se me ocurrió a mí en el 2021, incluso no sé si alguno de ustedes, de los que están aquí con nosotros, pudieron verlo, lo que fue el Lema Nacional de Salud Mental, a razón de un concurso que hubo, que fue el primero en esa época, en donde decíamos precisamente eso, que la salud mental es un asunto de todos, ¿verdad?
Y quizás una parte, ya como crítica constructiva, que se nos ha olvidado mucho a los psicólogos organizacionales. Eso sería una conferencia aparte. Mi colega Carlos acaba de salir, pero sabe que quizás a razón de eso, por lo menos yo en lo particular, no comparto espacio con los colegas a nivel de gestión humana, aunque nos formamos en esa parte, sino que lo hacemos a través de consultoría, sobre todo propiciando el bienestar, porque entendimos hace mucho que quizás ese era el rol nuestro dentro de las organizaciones, pero sí muy acertado, que todos podamos unificarnos, sobre todo quienes estamos compartiendo ese espacio de gestión humana y de gestores. Janet dice que por las situaciones que pueden presentarse con el estrés laboral, y también, bueno, se nos presenta aquí Millicent Daril Quesada, que vive en Piedra Blanca también, qué bueno, bienvenida. Creo que Cristian o Christopher, permítanme acá, tiene la mano levantada. Christopher, sí. Adelante, por favor. Sí, muy buenas noches a todos. Mi nombre es Christopher Krakenberg, soy del área de atención hospitalaria, del área de la salud y actualmente también incursionando en el área de lo que es prevención de riesgos, seguridad y salud ocupacional. Y en ese sentido, maravilla, enlazando un poco con lo que decía anteriormente el compañero, con el tema del burnout, vemos que por lo menos en Latinoamérica las cifras están alarmantemente disparadas y en adición a eso tenemos también cosas extrañas que, o ya no tan extrañas porque se está volviendo tendencia, que las normas nos lleguen a esta área de Latinoamérica casi al tiempo de haber salido. Y en ese sentido, los que trabajan en el área de gestión humana y trabajan en empresas que se rigen por las normas ISO, mayormente las que son trinorma o sistema integrado, que trabajan con calidad, seguridad y medio ambiente, trabajan muy de cerca con lo que es la norma ISO 45001 de precisamente prevención de riesgos. Prevención de riesgos. Entonces vemos que recientemente, si la memoria no me falla, en 2021 salió una norma complementaria a ISO 45001 que es la ISO 14003, que es gestión de la salud mental en el trabajo. Y es una norma muy específica y esto ya de entrada nos hace ver lo serio que se está tomando el tema de la salud mental en el trabajo. Y entonces ya por ahí podemos tener una idea de la importancia que tiene hablar sobre estos temas en el área laboral. Así es. Muchísimas gracias, Christopher, por tu aporte. Veo acá que dice Samantha que la salud mental es sumamente importante porque de esta forma cuidamos el bienestar y productividad. Ok, voy a terminar esta parte con Egrin Rosario, o Egrin Rosario, me disculpa la pronunciación si no es la correcta, para entonces continuar. Adelante. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Bueno, yo pensaría que no solamente habláramos de la salud mental en el ámbito laboral, sino en todo tipo de ámbito. Es tan importante ahora mismo hablar de la salud mental porque ha sido como un tabú el tener que hablar de esto. Hay muchas personas con muchas frustraciones, con estrés, muchas dificultades para hablar de este tema abiertamente. Y qué bueno que existen cursos como este que usted está dando para poder ayudarnos a entender que la salud mental es un tema abierto donde podemos hablar no solamente en el ámbito laboral, sino en cualquier tipo de ámbito. Así es, muchísimas gracias. Y voy a rescatar, de hecho, una parte que Greg acaba de tocar, y es el tema, ¿verdad? Primero del estigma social. Sobre todo en países como el nuestro, nosotros no tenemos cultura de salud mental. Quizás nos hemos ido acercando un poquito más a raíz de la pandemia,
un poquito triste, ¿verdad? Es como decimos a veces que tenemos que tocar fondo, o popularmente como se dice, que el dominicano espera como que les roben para poner candados y ese tipo de cosas, pero sí, aún así, sobre todo en Latinoamérica, seguimos siendo tímidos y tenemos mucho estigma social con relación a la salud mental. Nos ha tocado una gran labor a los psicólogos, sobre todo psicoeducar a las personas de comprender que si su salud física es importante, pues evidentemente el cerebro sencillamente es un órgano. Usted es un ente biopsicosocial y todo lo que usted hace, dice, piensa o deja de hacer, más allá de su parte biológica, pues influye en su vida, ¿verdad? Sobre todo por el hecho del desarrollo humano. Usted no es el mismo de cuando tenía 5 años, ni cuando tenía 15, ni mucho menos. Entonces, algo clave que decía Green, somos personas, más allá del estigma, más allá de la falta de cultura, y sí, ampliarlo está perfecto, sin embargo, lo delimitamos, Green, precisamente porque si de por sí tenemos ya tabúes, no le quiero decir en el ámbito laboral. Y les cuento, ¿verdad? Para que tengan una idea. Yo me gradué de psicólogo organizacional en el año 2006 y recuerdo, de hecho, haber tenido la oportunidad de trabajar en 2 de las mejores empresas de este país en el área de gestión humana, de haber sido parte de sus pasantes y luego colocarme como parte de su equipo. Sin embargo, fue ahí donde me di cuenta precisamente que yo decía, yo recuerdo haber hecho el análisis, porque yo, según me cuenta mi mamá, dije a los 12 años que quería ser psicóloga, cuando hablar de psicología era un enigma todavía, y evidentemente había mucha resistencia. Sin embargo, como todo el mundo en mi familia está relacionado al área de la salud, yo decía, bueno, yo quiero ser una psicóloga, pero no de la salud. Tenía habilidades con las matemáticas, con el comercio, había estudiado, se estiraba mucho en esos años estudiar precisamente comercio, logística, qué cajera bancaria, ese tipo de cosas, y me encontré con la psicología industrial en la UAS. Sin embargo, de hecho, si comparamos pensum y demás, yo siempre le he dicho a la mayoría de nuestros colegas cuando compartimos estos espacios, los pensum son básicamente, aunque evidentemente están ya de actualizar, pero sobre todo en esa época, eran exactamente los mismos. Usted es psicólogo, sencillamente usted se iba a posicionar en una institución distinta, que era una empresa. Igual, por ejemplo, como los educativos que se van al área educativa, al área escolar, ¿verdad? Es un psicólogo. Entonces, cuando yo me encontré que quizás lo único que se acercaba un poquito a la psicología de las organizaciones era el área de reclutamiento, yo dije, no voy a durar mucho tiempo aquí, porque tenía una visión muy clara. Y recuerdo haberle compartido a mi familia, es que no me siento como una psicóloga en el área de las organizaciones. Y miren que las 2 empresas donde estuve, de hecho ayer compartí una conferencia conjuntamente aquí en el Instituto Baru junto con Carlos, de un diplomado de gestión humana, y les explicaba yo cómo en estas empresas incluso tenían ciertos acercamientos, sobre todo con relación al salario emocional, hablar un poquito por la ergonomía en el trabajo y como que un poquito se parecía, pero no me latía. Quizás reclutamiento porque hacíamos evaluaciones psicológicas, de hecho muy por encimita, y veo lastimosamente que la mayoría de las empresas siguen pues, recordemos los audios por favor, aunque yo los voy a silenciar por acá. Lastimosamente se sigue viendo cómo se evalúa, de hecho, un poquito la personalidad con evaluaciones que quizás no están ni siquiera tan actualizadas, y las aptitudes de la gente, eso que usted sabe hacer. Sin embargo, la gran respuesta, por lo menos de mi parte, y les invito a tomar nota, y esto es un criterio muy de Juventus Castillo con estos años de experiencia y desarrollando este tipo de temas. Lo primero de por qué hablar de salud mental en el ámbito de trabajo es porque somos humanos. Y usted no puede ver la salud física, usted no se puede ver como un ente separado de su salud mental, separado de sus pensamientos, separado de sus emociones, separado de sus conocimientos. ¿Bien? Entonces, evidentemente. Además, la otra gran respuesta a esta, que están concatenadas, es que el espacio de trabajo, ya luego, sobre todo en nuestra vida adulta, es el lugar donde usted pasa la mayor parte de su tiempo. Y que me corrija alguien si no es así. Sobre todo los que viven en la gran ciudad, como Santo Domingo, o en ciudades como Santiago, San Francisco de Macorís, comprenderán lo que hablo, ¿verdad? Por ejemplo, yo cuento con la ventaja de vivir, de haber regresado a mi provincia natal, en donde todavía llegamos en 10 minutos a algunos lugares, en 15 minutos, pero en Santo Domingo eso es casi imposible. O sea, que por más que usted quiera, usted sale quizás tempranito en la mañana para su trabajo, se inserta quizás 7:30, 8 de la mañana, y probablemente usted a las 9 de la noche, 8, y usted no ha llegado a su casa, ¿verdad?
Y muchas veces es trabajando de manera integral. O sea, usted converge más ahí, eso que se dice que su trabajo es su segundo hogar, pues evidentemente debería ser de esa manera. Entonces, ¿qué mejor lugar para hablar de salud mental si es allí donde pudiéramos detectar la mayoría de las situaciones? Y mire, les comento esta frase, ya les doy la participación para que podamos avanzar. Les comparto esta frase de John Griffith. 2/3 de los adultos nos pasamos la mitad del tiempo activos trabajando. Entonces, por eso la gran pregunta surge, ¿dónde mejor que en el trabajo para detectar un problema de salud mental? Sin embargo, lo único que yo le cambiaría a la frase de Griffith es, ¿dónde mejor que el trabajo para prevenir situaciones de salud mental? Porque de eso se trata nuestra labor de prevención. ¿Okay? Aquí la respuesta un poquito ampliada, ¿verdad? Somos humanos y segundo, el lugar de trabajo es nuestro mayor espacio y allí deberíamos empezar a prevenir y por supuesto a solucionar o a intervenir problemas de salud mental. Entonces, miren, vamos a ver si le hace sentido un poquito esta imagen, donde habla de disponibilidad versus salud mental. Y ahí voy a aprovechar, solamente agradeciendo que seamos un poquito breves, el señor Ignacio, que tiene la manita levantada, mientras reflexionamos un poquito sobre esa imagen. Adelante, señor Ignacio. Bien, fíjese lo que usted dijo de los estigma, muy real, lo que usted expone. Pero yo vuelvo a decir acá de replicar sobre la salud mental. También hay otro aspecto. En República Dominicana las leyes no nos ayudan en lo referente a salud mental. Desde el Código de Trabajo hasta nuestro sistema de seguridad y salud social, que no contempla la parte de salud mental en ese orden. Pero somos nosotros los responsables de ello. Quien le habla, yo soy el director de recursos humanos hace 16 años de Suez Farmacéutica. En recursos humanos yo tengo unos 42 años. Y hoy estuvimos haciendo un taller sobre arquitectura emocional, gestión de las heridas emocionales, con el colombiano Pacho Emilio Benítez Aragón. Y simplemente nosotros, desde recursos humanos, lo que tratamos de decirle a los supervisores es mostrarle, enseñarle, formarle sobre lo que son las emociones, como parte del trabajo que ellos tienen que hacer con su equipo de trabajo y como parte de que ellos vean la importancia de la salud mental. Pero recuerden, y finalizo, está en nosotros el hecho de darle cabida, continuidad, transformación y cambio en nosotros mismos y replicarlo hacia los demás en nuestro ambiente de trabajo, sin importar el rango que se ocupe. Y una preguntita, señor Ignacio, ¿usted es psicólogo? ¿Usted es del área organizacional? Yo soy psicólogo organizacional, me gradué en el año 1987 en la Universidad Mundial Dominicana. Tengo un doctorado, 3 maestrías. Ahora me voy a graduar sobre bienestar y felicidad organizacional, aunque yo tengo una certificación en gerencia de felicidad organizacional, porque yo creé una escuela que se llama EVO, Escuela de Bienestar Organizacional. Pero yo no pongo la escuela en funcionamiento hasta que yo no tener la suficiente fortaleza. Di un poquito. ¿Sí? Sí, ahí lo escucho bien. Ok. Hasta que yo no termine la formación no pongo todo al respecto en este sentido. De hecho, yo invito a todos los acá presentes a que, señores, fórmense, desarrollen, hagan sus cursos, actualícense, porque es importante que nosotros, los representantes de las áreas de la salud mental en el trabajo, estemos actualizados. Así es, muchísimas gracias. Por eso el instituto, estamos negociando aquí con el instituto
sobre una formación que tenemos en el tapete, sobre nuevas tendencias en la psicología organizacional, precisamente para que los colegas, y qué bueno que he visto muchos aquí, como cuasi colegas, puedan motivarse a esa parte, porque como les decía, por lo menos en nuestra experiencia nos hemos encontrado incluso con cierta beta a la crítica constructiva de que hemos hecho. De hecho, les voy a decir al señor Lara que les comparta un artículo que escribimos hace un tiempo sobre psicología organizacional más allá de la gestión humana, precisamente porque quizás, como usted bien señala, no hemos entendido el rol nuestro, ¿verdad? Por eso es rol de nosotros. No es que usted se salga, como hice yo, de los departamentos de gestión humana, pero es que lo he verificado, lo hemos verificado incluso a través de diagnósticos de levantamientos que hemos hecho antes de escribir los artículos y hacer ciertos aportes que hemos realizado, conferencias y demás, y me he encontrado en donde la mayoría de los colegas quizás se han limitado al tema de trabajar TCS, de trabajar nómina, de trabajar todo lo que se estila como gestión humana, e independientemente de que sí, como usted bien señala, tenemos debilidades con relación a leyes y eso, pero nosotros somos los propulsores, o debemos ser los propulsores de eso. Y no obstante, tenemos ciertos acercamientos con relación a la práctica sobre el bienestar, sobre la felicidad laboral, sobre la prevención de riesgos psicosociales. Sin embargo, ¿qué encontramos? Ingenieros industriales trabajándolo, administradores trabajándolo, que no está mal, pero sí, somos los psicólogos de la organización, los psicólogos en el ámbito de trabajo. Entiendo que deberíamos ser un ente de mayor proactividad con relación a estos temas. Bien, pero bueno, ahí tenemos mucha tela de cortar y esperamos entonces verlos en estas capacitaciones para seguir ampliando estos temas. Entonces, a ver, ¿qué ruido les hizo esta imagen? Disponibilidad versus salud mental. Y ahí vemos algunos acápites, flexibilidad, puesto, productividad, reuniones, demás. A ver, ¿qué sentido les hace esto? ¿Quién se anima a compartirnos? Recuerden que nos pueden escribir por el chat si no se animan a hablar. Por lo menos una o dos personas que nos dejen saber qué opinan al respecto. Vamos a ver. 1, 2, 3 probando. Que yo espero que estemos aquí. A ver, les voy a comentar las 72 personas que están compartiendo este espacio con nosotros. Recuerden que dijimos que este iba a ser un encuentro participativo en donde la opinión de cada uno de nosotros es importante. Más allá de una conferencia es poder construir conocimiento juntos. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver. Si no les hace así ningún ruidito para que sigamos avanzando, y espero si la participación de ustedes en lo adelante, les comento que quizás todas esas palabritas que están ahí, unificadas a otras que probablemente no estén, disponibilidad versus salud mental, digamos que sigue siendo parte del estigma. Y Egrin lo decía quizás un poquito simple ahorita. Estar disponible todo el tiempo es lo que nos han vendido. Y creo que casi todos estaríamos de acuerdo con eso. El que más trabaja es el mejor colaborador. Dice aquí Janet que entiende que se puede visualizar lo que vemos todos los días en nuestra área de trabajo. Pues así es. Así es, Janet. Y pues... Coge la huevo. A ver. Se reactivaría, sí. Pues bien, entonces sí. Disponibilidad, estar disponible todo el tiempo es lo que nos han vendido, es lo que nos han hecho pensar. Y créanme que en nuestra experiencia y lo que nosotros opinamos es que no necesariamente estar disponible todo el tiempo se relaciona con yo ser un buen colaborador, se relaciona ni siquiera con que usted pueda ser más productivo, porque por el contrario, cuando descuido mi salud mental, esa disponibilidad de todo el tiempo, del 24/7, pues evidentemente va a contrarrestar mi salud mental y mi salud física también. Christopher, veo su manita levantada por ahí. Adelante. Sí, en ese mismo sentido de la disponibilidad, es tan así y lo tenemos tan arraigado que incluso se ha tergiversado en base a eso, lo que es la productividad. Porque, por ejemplo, entendemos que somos productivos o cuando estamos desde una posición administrativa, entendemos que el personal es productivo
cuando, por ejemplo, siempre está haciendo horas extras y está en la empresa de lunes a lunes, es un personal productivo, cuando es realmente lo contrario. Un personal que está todo el tiempo en la empresa de lunes a lunes, lo que me dice es que tenemos una deficiencia en la productividad porque está haciendo un trabajo que debió terminarse, qué sé yo, durante la semana laboral hasta el viernes, digamos. Así es. Yo creo que Christopher comparte conmigo la idea de que a usted le pagan 8 horas diarias, ¿verdad? Quizás un poquito menos con algunos ajustes que se han hecho, pero usted le pagan 8 horas diarias para que usted rinda en ese tiempo. Si usted tiene que quedarse más de ahí, créame que usted no está siendo eficiente. Algo anda mal, ¿verdad? Y le dan vacaciones, de hecho, para que usted perciba que usted no es indispensable. Y lo tenemos tan arraigado, como le decía, que, por ejemplo, lo podemos notar incluso a la hora de las empresas, por ejemplo, que tienen que ponchar. Cuando alguien poncha a su hora exacta, los demás compañeros incluso lo miran como que, oye, ¿por qué tú ponchas tan temprano? Pero no es temprano, es mi hora la que tengo que salir. Así es. Así es. Muchas gracias, Christopher. Veía a Alicia con la manita levantada. Alicia Rojas, adelante. Buenas noches. Buenas noches, Alicia, adelante. Bueno, mi opinión acerca de esto que vemos en la pantalla, disponibilidad versus salud mental, es que la disponibilidad es una forma como, o sea, podríamos decir que es la disponibilidad en cómo percibimos las cosas en un momento determinado, mientras que la salud mental es cómo nos sentimos, o sea, cómo expresamos esas emociones de acuerdo a las situaciones que se presenten en nuestro ámbito laboral. Muy bien, muchas gracias, Alicia. Y sí, de eso se trata, ¿verdad? De que recordemos y reflexionemos que estar disponible todo el tiempo no es sinónimo de salud mental. Y si no tenemos salud mental, pues evidentemente la salud física también se deteriora. Entonces usted no va a poder estar disponible ni siquiera el tiempo que se supone se amerita. Dice... A ver, Janet por acá, que entiende que se puede visualizar lo que vemos, ok, todos los días, ya lo había leído. Y sí, el tema es que podamos reflexionar sobre esto, porque si pretendemos mejorar nuestra salud mental, pues debe haber un espacio para todo y el trabajo no es la excepción. Bien, entonces, miren, hablemos de un punto muy importante. Yo sé que al señor Ignacio le va a hacer mucho sentido esto también, y a todos los que son ya gestores de gestión humana. Y es otra de las situaciones más importantes o de las reflexiones más importantes que es necesario que hagamos si pretendemos ser gestores de gestión humana y sobre todo psicólogos del área organizacional. Es el hecho de que independientemente de todo, a los empresarios hay que hablarle en su lenguaje. Las empresas son lo que son, no están divorciadas de manejar costos, de manejar beneficios, de manejar el tema de los gastos, de manejar todo eso. María, si nos ayuda con su micrófono, lo acabamos de cerrar por acá, pero sí, por favor. Ok, dice alguien por aquí, esto es como el grave error de llevarse el trabajo a casa todo el tiempo. Ay, sí, así mismo es. Y aún si trabajamos ahora con la modalidad de teletrabajo, deben existir esos espacios de separación o de armonización entre nuestro espacio personal, familiar, una conciliación y con el área de trabajo. Sin embargo, les decía, a los empresarios que hablan en su lenguaje, y quizás una de las debilidades mayores que tenemos como psicólogos organizacionales, independientemente de que hemos acusado mucho a las universidades, a las instituciones formativas, de que no nos preparamos tanto quizás para el mercadeo y para las ventas. Pero a final de cuentas, cada uno desde su posición, enfermera, médicos, ama de casa, domésticas, todos tenemos que vender algo.
Y aún usted en el área de gestión humana debe hacer aportes, propuestas y evidentemente debe haber una venta de lo que usted hace, de por qué se supone que una persona debería, una empresa, tener un psicólogo organizacional en su empresa. ¿Por qué hago la aclaración? Porque sin quitar mérito, sin intención, ¿verdad?, de dañar a nadie, mucho de lo que hacen los psicólogos organizacionales hoy en día en los departamentos de gestión humana es lo mismo que puede hacer un administrador, un contable o hasta un ingeniero, ¿verdad? Entonces, como que si zapatero es sus zapatos, o si por el contrario soy administrador, que también tiene mucho que ver con la psicología, con el mercadeo, la publicidad y todo eso, o sea, no son áreas divorciadas, pero tengo que formarme en esta parte también de poder vender el producto o servicio, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué le interesa básicamente, a pesar de que nos hemos ido adentrando al bienestar y a mejorar la calidad de vida de los colaboradores? A los empresarios hay que hablarle en su lenguaje, y el lenguaje de ellos es dinero, es ganancia. Y el tema de la salud mental, a pesar de los estigmas existentes, es una ecuación ganar-ganar, y no lo dice Joel Castillo, lo dice la ciencia, lo dicen los estudios que se han realizado, y el último de ellos, el informe de salud mental de la Organización Mundial de la Salud, y específicamente el apartado reflejado a la psicología del trabajo. Y es que la mayoría de las instituciones o organizaciones no cuentan las pérdidas generadas por los problemas de salud mental en el trabajo. Y por esa razón no destinan parte de su presupuesto a prevenirlos. Sin embargo, a ver, y esto yo agradecería mucho que me lo pongan quizás en el chat. Si la mayoría aquí trabaja o de los espacios donde ustedes están, o si conocen o han conocido a algún psicólogo organizacional o a un departamento de gestión humana muy estructurado, ¿cuántos de los que estamos aquí pudiéramos decir que quizás se nos ha hablado de la salud mental de una forma ligeramente similar a como hablamos del COVID, por ejemplo? Con el COVID hicimos campaña, pusimos todas las formas de cómo íbamos a cuidarnos, de cómo íbamos a prevenir, de qué íbamos a hacer, de qué no íbamos a hacer y todo eso, ¿verdad? Entonces, si yo no conozco básicamente, si tú no me explicas como empresaria cuál va a ser, si solamente te limitas quizás a decirme que sí, eso es beneficioso y tenemos que trabajar la salud mental de los colaboradores, ajá, pero ¿cuál va a ser la ecuación? ¿Cómo lo voy a cuantificar? ¿Cómo lo voy a justificar incluso? Sobre todo aquellas empresas que tienen consejos directivos y demás. No debe ser un capricho mío, no debe ser que soy psicóloga y solamente porque soy psicóloga lo estoy diciendo. Entonces, por eso, muchas veces los empleadores o los directivos no destinan parte de su presupuesto a prevenirlos por un tema incluso de desconocimiento sobre las pérdidas que esto genera. Y les cuento por qué. Además, a medida que les voy explicando esto, porque la mayoría de las situaciones que se presentan, aunque los psicólogos y los psiquiatras, entendidos en la materia, hemos comprendido que son debidas a temas de salud mental, de salud emocional, depresión y ansiedad, que son quizás los más visibles, duelos irresueltos y demás, ¿qué es lo que pasa? Se achacan casi siempre, sobre todo por un tema de la falta de seguridad social, como compartió el señor Ignacio, se achacan a temas fisiológicos. Y por eso lo más probable es que incluso usted arrastrando una depresión o un proceso de salud mental, lo más fácil para un empleador sea desvincularlo, ¿verdad? Entonces por eso tenemos que seguir hablando de este tema. Dice alguien por aquí que eso no se ha hecho, ha trabajado en varias empresas. Entonces miren, coste versus inversión. El Informe Mundial de Salud Mental en Latinoamérica y el Caribe mostró que solo el 21% de las compañías, eso es muy lamentable, implementó algún estudio para medir datos sobre salud mental del trabajador en los años anteriores. Y este estudio data del 2020-2021. Bien, les sigo leyendo en lo adelante. Entonces, miren acá. A la cabeza, tristemente, se situaron Colombia, y miren que la psicología está bastante avanzada en Colombia, Perú, Chile y Puerto Rico, República Dominicana y Uruguay fueron los países en los que menos se invirtió. De hecho, no sé si ustedes conocen el dato, en República Dominicana, lamentablemente, solo el 1% del presupuesto nacional se dedica a la salud en general. Y de ese 1%, solo el 0.38% se dedica a la salud mental. Y somos muchísimos más de 10 millones de habitantes, ¿verdad?
Y ni qué decir de todas las situaciones psicosociales que convergen en nuestro entorno y los agravantes que vemos día con día. Sin embargo, esas son las realidades que tenemos. Entonces, esta falta de presupuesto es la principal barrera en la toma de acciones de medición. Pero si a eso le sumamos que en el área privada quizás no hay una voz cantante que diga sí es importante realizar esta inversión, entonces se cae la teoría de Jubel, que dice que quizás no puedo arreglar República Dominicana, pero si yo arreglo mi pedacito, el entorno mío, mi empresa, donde estoy, donde me muevo, y quizás el señor Ignacio lo hace en su empresa, y Christopher lo hace en la suya, y Alicia lo hace en la suya, y así sucesivamente, pues pudiéramos mejorar la situación. Igual pudiéramos encaminarnos a que las políticas públicas pues mejoren en este sentido y pues cambie el panorama con relación a la salud mental. Entonces, miren aquí para finalizar con esta parte y dar lectura a los comentarios de ustedes, por si quedan dudas, y eso lo pueden consultar en la página de la OMS. El retorno de inversión en la mejora de la salud, específicamente la salud mental y la productividad, es de un 3% por cada dólar invertido. Entiéndase que usted va a invertir $1 y usted va a sacar ¿cuánto? Entonces, es una ecuación ganar, ganar o no. ¿A qué empresario no le va a interesar saber que si su colaborador está bien, si hay más estabilidad, si hay más felicidad, si usted tiene mayor ánimo, si usted mejora, pues la empresa mejora? Pero tenemos que saber venderlo. Entonces, les leo por acá, dicen por aquí, vamos a ver, que nunca lo han hecho y ha trabajado en 3 grandes empresas. Me parece que la mayoría, dice Rodi, se entiende que es una espada de ambos filos, a mayor conocimiento, menos dominio tienen sobre los colaboradores o empleados. Por eso hay empresas que no les gusta preparar a los trabajadores en grandes masas. Ay, ay, ay. En la empresa donde labora hay una línea abierta para denunciar cualquier situación que amerite atención, como el acoso en el trabajo y hasta situaciones en el hogar, pero ya de que hay un departamento que hable y oriente del mismo como medida de conocimiento y prevención, no lo hay. Y eso que tiene que ver con el acoso laboral es porque por la ley tienen que realizarlo con relación a la prevención de riesgo y a lo que estipula la ISO 45001, como aportaba Christopher ahorita. Okay. Aún muchas empresas o instituciones no ven este tema como prioridad. Okay. Dice Nirotzi Severino. Entonces, ven, tenemos una ardua labor. No nos podemos cansar, no nos podemos detener. Yo voy a designar al señor Ignacio como mi socio ya. Ay, Carlos Familia, que se fue de aquí. Mi mano derecha en estos temas y estas capacitaciones, porque ustedes están muy tímidos. Adelante, Ignacio, por favor. Sí, gracias. Yo quiero que me escuchen detenidamente lo que voy a decir. Adelante. Usted enfocó muchas cosas que yo estuve anotando muy ciertas, pero hay algo que yo quiero que la gente entienda. Miren, todo empleado, para un empleador, para un dueño de empresa, es un número frío. Usted representa un número que tiene un coste. Ese coste viene dado desde su sueldo más todos los impuestos que el gobierno le aporta a esa posición para usted ser pagado. ¿Qué pasa con ese precio? Ese precio el empleador lo tiene muy fijo y nosotros somos los responsables de abaratar ese precio. Cuando yo veo acá en una de las láminas que no se invierte en salud mental, déjenme decirle a todos, actualmente nosotros la salud mental no puede salir gratis. Primero, nosotros como facilitadores o gestores, todos los jueves el psiquiatra Gómez Montero está en la librería Cuesta Centro del Libro hablando de salud mental. ¿Quién ha ido de los de acá presentes? Hago esa pregunta. Todos los jueves él está. Por cierto, el jueves pasado estuvimos presentes dándole un reconocimiento por los 8 años que tenía allí. Segundo, las ARS tienen una provisión para que ustedes la molesten y le soliciten que le manden un especialista de salud mental a darle charla a sus empleados. Tercero, Infotep, en su parte de formación técnico-profesional, ustedes tienen todo el derecho de pedirle también que le envíen facilitadores de salud mental en el trabajo.
Yo digo, Y levanto la mano, perdón, señor Ignacio, que yo soy parte del equipo de Infotec y me sí, mandan a 2 o 3 empresas que sí lo solicitan. Y sí, sí, es cierto. Y es gratis para las empresas porque las empresas claro. previamente pagan Infotec. Sí, Así yo que soy, muy cierto. cierto, yo soy facilitador de facilitadores del Infotec hace ya como, ¿cuántos años? 20 años. Yo doy facilitaciones ya. Estoy retirado ahora porque me he dedicado a mentorías y a facilitaciones virtuales de manera gratuita, en ese Muy sentido. bien. Y porque como trabajo no puedo tenerlo. Entonces, otro punto, sacar un empleado es la forma más fácil, como usted dijo, para un patrono, pero ahí intervenimos nosotros. Y permítame decirle a los psicólogos organizacionales que el ingeniero industrial nos está quitando el trabajo y nos está Lo dulcito. cogiendo los caramelos por una sencilla razón. El trabajo del ingeniero industrial, él lo sostiene en base a láminas, lo sostiene en base a data show y lo sostiene en base a sistemas estadísticos matemáticos que presenta mensualmente. Nosotros no los hacemos, señores. Así es. Nosotros no sacamos una estadística de cuántos salieron por cada departamento y qué representó ese movimiento circulatorio para la empresa en el sentido de flujograma, en lo que es básicamente mi rotación de personal. Nosotros tampoco en la parte de estrategia somos estratégicos. Por ejemplo, en mi empresa, yo tengo un equipo de trabajo, yo tengo una coordinadora que vive ahogada porque yo solo trabajo la parte estratégica. Yo no trabajo de que pasar una prueba. De hecho, en mi empresa ahora mismo yo la suspendí. Yo no trabajo, yo me voy básicamente a la estrategia. ¿Para dónde voy? ¿Qué yo ando buscando? ¿Qué yo quiero ser? ¿Qué yo quiero lograr? Y de hecho, yo tengo mail colocado en la parte de norma de ISO para que me escriban de manera discrecional diciéndome cómo se sienten, qué pasa, qué aquello, qué lo otro. Es decir, todos nosotros tenemos un sinnúmero de cosas gratuitas que no utilizamos. ¿Qué nos falta, señores? Ingenio, leer, reunirnos, hablar, escuchar. Hay muchas facilitaciones virtuales gratuitas. Miren, Happy Hour, que yo participo en ella casi todos los días. Búsquelo en el internet, en Instagram, Happy Hours. Ahí se habla de bienestar y de felicidad y de salud mental todos los días, todos los días. Y eso contribuye a que nosotros tengamos o hagamos un mejor sentido del área de trabajo. Pero nosotros también tenemos que entender, señores, hay que formarse, hay que capacitarse, hay que invertir en uno y definir qué usted quiere hacer para poder decir primero, no, en mi empresa no se hace salud mental. Usted no quiere hacer salud mental. En mi empresa no hay dinero para hacer eso. Si usted tiene dinero, sáquelo. Búsquelo del ARS. Búsquelo del fondo de inversión que se da. Búsquelo también. Invite a médicos, psiquiatras a su empresa, que ellos van gratuitos. Claro, Vaya, y las AFP. Sí, vaya y pídale al departamento de psicología, a Adopsi, a Codopsi, que les mande un psicólogo gratuitamente. Pídanle, es más, yo le ofrezco a mi primo Fernando Sánchez Martínez, que es psiquiatra, también para que le dé una charla al mismo Montero. Pero señores, vamos a movernos. Es decir, vamos a darle valor a nuestra profesión u oficio. Señores, si ustedes ustedes consideran que no, miren, vamos a hacer algo, yo lo hago, venga. Si Baruch me lo permite, yo le voy a hacer una formación donde ustedes paso a paso van a ir viendo sus debilidades. Eso sí, es una formación en la cual es crudo lo que yo eso lo vamos a ver pronto. Lo vamos a ver pronto. Lo vamos a ver pronto, señor Ignacio, con relación incluso a ver estos temas, el desarrollo de programas de salud mental y demás. Y quizás, perdonando nuestra inmodestia, usted ha abarcado mucho de lo que ha sido nuestro discurso durante nuestra trayectoria desde hace mucho tiempo.
Y es el hecho de que incluso yo recuerdo la última empresa, bueno, la penúltima, que le hice la consultoría de gestión humana y cuando llego me encuentro con 2 colegas, y decía, wow, es que me da hasta pesar en ocasiones ver que lo que pueden hacer ustedes aquí sentada, a mí me pagan un dinerito bastante considerable para yo venir a hacerlo a raíz o como parte de una consultoría, ¿verdad? No somos expertos probablemente en todos, pero sí soy partidaria de eso que dice el señor Ignacio, me explico esa voz cantante que él tiene, de que debemos movernos porque las cosas están ahí, si no hay que unirse a los que ya estamos un poquito avanzados en esto, que estamos en la disposición de aportar y por supuesto, qué bueno, que han aprovechado esta oportunidad que les ofrece Baruch de manera gratuita de informarse sobre estos temas. Entonces, nos falta mucho contenido, quiero leer aquí, gracias, muchísimas gracias por su aporte, señor Ignacio. Aquí están pidiendo el nombre de la página y quiero creer que usted habla de Happiness, que es mi gran familia Happiness también, de la cual soy parte, con Yomeris Rosario a la cabeza, en donde trabajamos felicidad y bienestar laboral. Bien, entonces creo que lo pueden conseguir así, Happiness, en Instagram, así mismo. Si no, se lo compartimos en lo adelante. Y dice aquí Natalie, lamentablemente en algunas empresas no ven este tema de salud mental como prioridad por esta misma razón. Hay tantos conflictos en las empresas. Coincido con el señor Ignacio, que las empresas somos nosotros. Los sistemas somos nosotros. Cuando he trabajado en el Estado, que ha sido la mayor parte de las veces, hemos logrado muchos avances, muchos cambios, y es precisamente cambiando ese concepto, porque es muy fácil hablar incluso del sistema, pero yo soy parte de ese sistema y desde ahí puedo hacer mis aportes. No lo veamos quizás como algo tan lejano. Recién pudo ingresar, bueno, un poquito, María, hemos avanzado, pero póngase al día aquí, luego entiendo que les pasará o les va a compartir el video, la página Happiness, y hay que hacerse eco, dice Sally, claro que sí. Dice, respecto a la falta de conocimiento sobre los talleres, se debería concientizar desde las empresas, aunque ellos no lo impartan, pero sí, y parte de gestión humana que pueda visibilizar eso porque está ahí al alcance de todos. Si no, una inversioncita ahí con especialistas, quizás a nivel privado y demás, nunca está de más, pero los medios están. Sin embargo, retomemos acá, señores, lo importante, por si nos quedan dudas, sí, así mismo, por si nos quedan dudas, el retorno de inversión en salud mental, cada vez que usted invierte $1 en salud mental es un 3%, señores, y eso es bastante significativo. Entonces vamos a verlo como lo que es una inversión, porque la pérdida de la misma cuesta mucho. Y mírenlo aquí, ¿cuál sería entonces nuestra decisión inteligente, la decisión más inteligente que podemos tomar? ¿Verdad? Lo decía el señor Ignacio, investigar, indagar, solicitar, cuestionar. Ahora con la apertura de las redes sociales, pues evidentemente pueden encontrar ustedes, claro, sugerencias, verifique que sea un profesional certificado, porque ¿verdad? El intrusismo está a la orden del día, así mismo como la globalización y la era de la información pues ha aumentado, pues así mismo tenemos debilidades. Entonces, tener la garantía, mencionaba el señor Ignacio, incluso instituciones importantes de las cuales somos parte, que también están para servir en estos temas. Acérquese, fomente, o sea, partícipe de esa psicoeducación y seamos quizás el móvil para que se puedan insertar estos temas, para que se puedan visibilizar estos temas y que podamos prevenir sobre todo, porque el tema de la salud en todas sus áreas, señores, es prevención, ¿verdad? Dice Sally, educarnos bien sobre el tema para así ayudar a los demás. Efectivamente, la salud en sentido general debe ser preventiva. Lastimosamente, por múltiples razones, pues aquí lo hacemos más desde la intervención. Cuando tengo un dolor es cuando acudo al médico, cuando ya no puedo más es que quizás busco ayuda y a veces, lamentablemente, las situaciones son irreversibles. Y recordemos, ¿dónde es que más se visibilizan? Por más que la gente diga, bueno, cuando yo entro al espacio de trabajo, yo dejo todos mis problemas en la casa. Pudiera ser que usted quiera lograr esa técnica, pero en algún momento va a salir, en algún momento va a fluir. Usted puede tener, y se lo digo incluso a manera personal, que la gente a veces piensa que los psicólogos somos, tenemos superpoderes, como que somos superhéroes, y no, somos muy humanos también, tenemos muchísimas cargas, y a veces se agotan las herramientas, las estrategias de afrontamiento. Necesitamos también a nuestro terapeuta, a nuestro psiquiatra, y extender un poco esas estrategias de afrontamiento. Y qué mejor que más allá incluso de la capacitación podamos crear una cultura de bienestar. Y con esto
avanzo a explicarles, ¿verdad? Porque si entendemos, si vamos a hablar pues de conocimiento, pues evidentemente hay que ampliar el conocimiento y es quizás la definición más digerible que tenemos de la Organización Mundial de la Salud sobre la salud mental. ¿Qué es eso de salud mental? Porque más que todo, no es solo la ausencia de enfermedad. Mucha gente entiende que si no tiene un trastorno, bueno, pues su salud mental está perfecta y nada más lejano de eso. Dice la Organización Mundial de la Salud que la salud mental es el estado en que el individuo es consciente, ojo, primero consciente de sus propias capacidades. Usted tiene que autoconocerse, en donde puede afrontar las tensiones normales de la vida. En ningún momento hemos prometido que todo va a ser perfecto ni que va a ser un paraíso. Hay tensiones diarias, normales. ¿Cómo las estoy afrontando? Trabajar de forma productiva. El trabajo está implícito dentro de la misma definición de salud mental y fructífera, no solo productiva. A veces somos muy productivos, pero no somos fructíferos. No se corresponde el estado de ánimo que tengo, el estado de satisfacción y de motivación con relación al trabajo que hago. Y por supuesto, miren, ojo con esto, ser capaz de realizar una contribución a su comunidad es algo de lo que muchos hemos perdido precisamente por falta de salud mental. Todo el mundo, empresa, humano, tiene que hacer un aporte social. Usted tiene que tener un hobby, usted tiene que tener quizás una coinonía con sus compañeros, con sus familiares, ser voluntario en algo, ser capaz de dar un poquito de lo que usted ha recibido. Entonces, si usted unifica todo eso, usted ve que en ningún lado dice ahí el hecho de usted no tener un trastorno de ansiedad es que usted tiene salud mental. Que usted no tener depresión es que usted tiene salud mental. No, deben darse todos esos pilares. Bien, entonces miren aquí, para seguir justificando algunas características importantes con relación a la salud mental en el trabajo. La salud mental, lo primero, señores, es que, o el trabajo más bien, sí o sí es beneficioso para la salud mental. El que le diga a usted que eso de estar acostado, y mire que a mí me encanta dormir, eso de estar acostado 24/7 es beneficioso para la salud, su mentira. El trabajo es necesario, la gente, es importante que la gente se sienta útil. Lo que no dice es el nombre del trabajo, ¿verdad? Usted puede dedicarse a ser doméstico, a ser conserje, usted puede ser chofer, usted puede ser el director, usted puede ser coordinador, usted puede ser psicólogo, médico, enfermero, lo que sea, pero el trabajo es beneficioso para la salud mental. Un ambiente laboral negativo sí o sí inspira en afecciones físicas y psíquicas. Y eso lo sabemos nosotros, sobre todo en las grandes empresas, donde se atribuyen grandes o largas, más bien largas jornadas laborales, donde los riesgos son muy amplios, son muy abarcadores, donde existen quizás dificultades con las relaciones interpersonales, sobre todo con las relaciones que tienen que ver con los directivos. Nada más dañino para su salud física que un lugar como ese, en donde usted no quiere ni siquiera llegar, probablemente. Y evidentemente usted se va a enfermar no solo físicamente. Normalmente se empieza a somatizar y se empiezan a ver esos síntomas físicos, pero su salud mental puede verse muy afectada. Es importante, con relación a la salud mental del ambiente laboral, que nos enfoquemos y nos aboquemos un poquito más a la prevención de riesgos psicosociales, ¿verdad? Algo que me criticaba mucho un ex colaborador que tenía en ese momento algunos 19 años, yo recuerdo haberle puesto hijo, era que él sentía que había cierto favoritismo, por decirlo de alguna manera, o cierta falta de equidad con relación a algunas compañeras, 50, 60 años de edad, que tenían mucho tiempo en la empresa y que tenían hijos y por ende múltiples situaciones. Y lo más interesante es que él vivía al lado de la empresa. Y esas personas, de hecho, dos colaboradoras en particular, llegaban muchísimo más temprano, mucho más contentas y eran quizá más eficientes y vivían en Boca Chica una y la otra en San Isidro. Y la empresa estaba en la chucha, ya te se puede imaginar, ¿verdad? Entonces, esa clase de riesgos psicosociales que tiene un colaborador, que lo hacen más vulnerable a ciertas situaciones, es importante que podamos prevenir sobre la base de eso. De hecho, sí hay algunas empresas que aquí han hecho levantamientos y trabajos psicosociales, ¿verdad? En donde se toma en cuenta esa situación, sobre todo para colaboradores en posiciones que tienen que ver directamente con el dinero, con la atención al usuario y demás, porque sí influye, ¿verdad? No es lo mismo, ¿verdad? Sin discriminar, pero no es lo mismo usted vivir en los guandules que usted vivir en Piantini, ¿verdad que no? Entonces eso hay que tomarlo en cuenta. Para lo de Bonao, lo del Cibao, que hay mucha gente por ahí, pues evidentemente no es lo mismo vivir en Bonao que en Santiago, ¿verdad que no? Tenemos ciertas diferencias. Entonces,
Importantísimo. La necesidad de la aplicación e intervención de la psicología de las organizaciones es meramente urgente. Los psicólogos organizacionales debemos abocarnos a lo que es realmente nuestro rol dentro de las empresas para que podamos mejorar la salud mental en el ambiente laboral, hacer saber es lo que nosotros estudiamos y para qué es que nosotros trabajamos, que es para velar por el comportamiento, ¿verdad? La conducta de la gente, la evaluación de la conducta y de cómo converge la gente en su espacio de trabajo. Y, por supuesto, la promoción de la salud mental en el lugar de trabajo para aumentar con esto la productividad. Lo decíamos ahorita, de lo que usted no sabe, usted no puede hablar. De lo que usted no sabe, usted no puede ser parte. Entonces tenemos que ser conocedores del tema, hacernos partícipes de ello y multiplicarlo. Y con esto, pues, aumentar la promoción de la salud mental. Entonces, miren, mucha gente dice, sobre todo los empresarios que quizás todavía tienen alguna resistencia con relación a esto, que muchas veces puede ser ñoñería, que es que ahora se habla mucho de eso, que sí, la generación de cristal, un sinnúmero de cosas se dicen, pero hay realidades de cómo afecta la salud mental en el trabajo a los colaboradores. Esas realidades, esas estadísticas están, ¿verdad? Y se puede prevenir, que es lo más importante. Y vamos a ver, que creo que ustedes tienen algunas opiniones aquí, salud mental, a ver, dice educarnos sobre el tema, dice el señor Ignacio, sí, riesgos laborales también, sí, totalmente, ayuda con charlas sobre salud mental y es gratis, así es, y eso se le descuenta automático, hay que hacer uso de ello. Y dice Marilady que a veces afecta nuestra salud mental no estar en un trabajo que le guste y que solo se esté por necesidad. Sí, sin embargo, Marilady, como le digo sobre todo a los pacientes ya en el área clínica, como hay muchos estresores que no podemos eliminar, lo que tengo que aumentar es la dosis de la capacidad o de la habilidad de afrontamiento que yo pueda tener, ¿ok? A veces no puedo dejar el trabajo, por menos que me guste, pero si ese trabajo es una inversión en mejorar ese espacio, en mejorar lo que allí se hace, los objetivos y las reglas están claras, pues evidentemente podemos pasarla mejor. Entonces, miren, de este modo afecta la salud mental en el trabajo, lo creamos o no. Lo primero es que incide en la falta de compromiso en el trabajo. Un colaborador que no se siente satisfecho o que evidentemente psíquica y físicamente no se siente bien, pues no va a tener un compromiso. También esto entonces repercute en la salud física. Usted empieza a enfermarse de gastritis, de úlceras, que si la presión arterial sube, que si la diabetes, que si el colesterol y quiere decir del cáncer, señores. El cáncer es un detonante 1-1, salvo otras situaciones, ¿verdad? Sobre todo genéticas, es un detonante 1-1 de la falta de nuestra salud mental. La pérdida de la productividad, muchas veces no lo entendemos, pero Víctor Pauche, les tengo esa notita por ahí, es un motivador y un colaborador del área organizacional que lo asenta bastante bien, y entre otros autores. Un colaborador que no se siente bien, que no se siente satisfecho, que quizás está agotado, porque existe no solo el burnout, sino muchísimas otras situaciones que convergen y podemos notar en el espacio de trabajo, pues la productividad disminuye. Entonces quizás nada más estamos haciendo ruido, bajó la productividad. ¿Qué es lo que está pasando? Pero quizás nos vamos al meollo del asunto y esto es parte de lo que afecta. Las dificultades en la comunicación y la toma de decisiones, evidentemente. Si usted está irritado, la otra persona con bajo grado de ánimo, empieza a restar importancia a las cosas, las dificultades en la comunicación, los conflictos entre compañeros, todo esto tiene que ver con la salud mental. No es un tema operativo, no es un tema administrativo, es un tema de salud. Entonces, los trastornos mentales son, lo crean o no, la principal causa de años perdidos por discapacidad, y eso también estadísticamente está asentado, y representa 1 de cada 6 casos en el mundo. Lo que pasa es que, como les decía, y de hecho por un tema de ARS, se lo digo porque trabajo incluso en un centro de salud, lamentablemente, si usted colocara, por ejemplo, que usted tuvo una ideación suicida, eso la ARS lo va a vetar. Pero si yo coloco que usted tiene una gastritis persistente, pues eso se lo va a cubrir. Pero normalmente cuando la gente va con mucha gastritis o con muchas situaciones estomacales, por lo menos aquí somos serios en eso, donde trabajo, el gastro dice ansiedad. Ojo, ansiedad, pero lo justificamos de otra manera. Entonces, no se visibiliza de esa manera, sin embargo, la estadística está ahí, detrás del mucho absentismo, muchas veces. Lo que hay es una depresión, un síndrome de burnout,
un desgaste emocional, muchísimas situaciones que son más temas de salud mental, pero que se justifican de otra manera. Pero, créanlo o no, representa 1 de cada 6 casos en el mundo, ¿ok? Y eso es una cifra bastante considerable. Entonces, ojo aquí, señores. Los principales trastornos de salud mental relativos al trabajo, no solo que la ansiedad y la depresión, que son los trastornos mentales que más están afectando ahora mismo a la población mundial, pero en el trabajo de manera específica se pueden ver en mayoría y en aumento estos trastornos. Aquí ejemplificados pues con imagen, tenemos la ansiedad, la depresión, el síndrome de burnout, que pudiera parecer algo cualquierizado o un cliché de nosotros los profesionales de la salud mental, pero nada más cierto y lamentable de cómo el estrés laboral afecta la salud de las personas, ¿verdad? Y aspiramos a que en algún momento de la vida, sobre todo en nuestros países, cuando eso se detecte, a usted le puedan dar una licencia médica con la misma facilidad que a usted le dan una licencia cuando usted se corta un dedo o una parte de su cuerpo, ¿cierto? Entonces, el alcoholismo, señores, no sé qué tan frecuente sea a su alrededor, ojalá y no, pero sí, quizás lo hemos normalizado mucho. Hoy es viernes, el cuerpo lo sabe, la gente se va a beber y eso se hace muy común, pero que hay de aquellos colaboradores que se van desde el viernes a tomar y que probablemente los lunes no lleguen a trabajar o llegan con una situación o tienen dificultades con el superior porque llegan tarde por un tema de alcoholismo. O la gente que se refugia en el alcohol y a veces hasta la misma empresa se llevan su botellita, ¿verdad? O llegan con maloliente, quizás un poco desaliñados y demás. Hay que tener ojo visor con esto. La depresión, les decía, y por supuesto las adicciones. Y ojo, no solo adicciones a drogas, adicciones aún a medicamentos. Y eso es importante. No es que usted se convierta en psiquiatra ni en psicólogo de otra persona, pero nosotros somos los principales observadores y las principales personas que podemos servir de alerta a los demás. Esa compañera que por todo se bebe una pastilla. Y piensen ahí, ustedes, 70 personas que me acompañan aquí, si no les hace sentido esto. Algunas mujeres que estilan mucho, incluso le achacan todo a la menstruación, por ejemplo, y muchas veces ni siquiera la tienen. No, yo me siento mal, me voy a beber esta pastillita, o me voy a retirar, ¿verdad? Entonces, eso es importante, y esos trastornos convergen a veces de manera muy natural, de manera muy normal, y le estamos prestando mucha importancia. Les leo aquí. Yo perdí todo el pelo, sí, la alopecia es muy común, que es parte del trastorno de ansiedad por el estrés que me causaba un trabajo que tenía, eso es así. Y dice Maciel que en su caso tiene días en los que no quiere ni presentarse en el trabajo por la sobrecarga que lleva. Y eso es importante que podamos evaluarlo. Ahí entran los psicólogos organizacionales y los gestores de gestión humana, y no solamente insertar personas, pagarle una vez al mes y cancelar. No, no es solo eso. Bien, entonces, ojo con esto. Entonces, sin embargo, ¿qué se puede hacer? Yo sé que ustedes se preguntan, ¿qué es eso que yo puedo hacer entonces? Porque quizás sí, estamos hablando mucho y de los problemas, que quizás incluso ya lo conocemos, o que pudiera ser nosotros mismos percibimos. Entonces, ojo con esto. Esto es parte de lo que podemos hacer. Desde la empresa, y ojo aquí a los que están en posiciones directivas o de coordinación, o que sencillamente están aprendiendo para ponerlo en práctica en lo adelante. Lo primero sí o sí es mejorar el perfil de los profesionales del área. Ya lo decía el señor Ignacio bastante bien. La gente tiene que capacitarse. La gente no puede pretender hacer una licenciatura y que pasen 10, 15, 20 años, aún 5, 3. Las cosas van muy rápido, señores. Las cosas están cambiando todos los días. Y nosotros, bueno, me llena mucha satisfacción. Carlos salió, no sé si han tenido oportunidad de trabajar con él en algún momento, sobre todo aquí en el Instituto Barum, pero hemos compartido otros espacios y literalmente es mi socio en el área de la consultoría de gestión humana. Y, por ejemplo, Carlos y yo nos adelantamos a hablar de teletrabajo, nunca se me olvidó otra parte, y otra colega estábamos hablando de temas similares cuando llegó la pandemia y nos adentró a eso. Y claro, que mucha gente se burlaba de nosotros. ¿Cómo que teletrabajo en República Dominicana? Y hoy tenemos teletrabajo debidamente codificado, legislado en nuestro país y muchas empresas se han abocado a eso, aunque inició como una necesidad. Entonces, eso hace la búsqueda de información, incluso de manera nacional e internacional, porque con las limitaciones que tenemos, y ahí voy con Christopher, que hablaba muy bien sobre las normas y demás,
créanme, yo tuve muchas dificultades para formarme en el área, por ejemplo, de psicología ocupacional, que era el área que entendía, quizás se acercaba más a lo que yo entendía debía ser la psicología en las organizaciones, y tenía disyuntivas porque me tuve que formar en países como Perú y Colombia, y entonces las leyes no eran cercanas, o aquí no existían esas normas, o no se aplicaban cuando ya se aplicaban en otros países, pero no importa, tenemos que ser ávidos al conocimiento. Entonces, otro asunto importante, crear las políticas de prevención y promoción de la salud en las organizaciones. Y las normas están ahí. Y si usted no sabe, llame a riesgos laborales, llame a su AFP, llame a sus asesores. Si usted tiene un asesor por cada una de esas instituciones, incluso asesores de Infotep. Nosotros trabajamos la parte incluso de la consultoría para Infotep, en donde le asigna un consultor, un asesor a las empresas para que puedan mejorar algunas áreas. Entonces, hágase partícipe de eso, pero esas políticas de prevención sobre todo deben estar ahí, ¿ok? Por ejemplo, ahora entendemos que ya el COVID se fue, en cierto sentido, y siguen esos lineamientos de lávate las manos, de mira, no pase por aquí, de esto es lo que debes hacer, de que las áreas de alimentación estén mejor protegidas, de algunas áreas restringidas incluso, de la limpieza en las alfombras, ese tipo de cosas. Así mismo podemos hacer para mejorar los horarios, los hábitos del sueño, las emociones, las horas de descanso, las horas de almuerzo, las pausas activas, todo eso lo podemos promover, pero hay que, y lo decía también algunos de los compañeros, o sea, no puede ser al azar, y es donde los ingenieros nos han llevado ventaja. Ellos todo lo justifican por proyectos, ¿verdad? Están ahí los proyectos mensuales, trimestrales, los planes de trabajo están ahí. Asimismo lo podemos hacer los psicólogos organizacionales o los administradores y gestores de la parte de recursos humanos, ¿ok? Y no hay una ley que regule la salud mental en el trabajo, tampoco el acoso. Sí, el reglamento 522-03, tengo entendido que sí, -06, perdón, tengo un poquito de esa parte, y la ISO 45001 que está en vigencia en nuestro país, claro que sí habla de esa parte, ¿ok? Entonces, la psicoeducación de los colaboradores y los directivos. ¿No? A mí me da muchísimo gusto, de hecho, una empresa aquí para la cual me convocaron varias veces para dar charlas sobre salud mental en las organizaciones, y ahí hicieron cambios en su estructura, sobre todo con relación a los horarios, porque los directivos entendieron, pero lo dividíamos y otras fueron en conjunto. No podemos estarle hablando, pasa mucho incluso en las escuelas lamentablemente, a los niños, por ejemplo, hay que hablar a los papás, hay que hablar a los profesores. Pues así mismo las empresas tenemos que hablarle no solo a los colaboradores, sino también a los directivos para que entiendan el tema, para que se puedan sumar. Por supuesto hay que valorar la motivación del equipo. Bien, el reglamento 522-06, si no me falla mi memoria. ¿Okay? Creo que sí, la ley hizo 45.001. Voy a ver si se las dejo por el chat un momentito. Y por supuesto, hay que ir valorando, y cuando decimos valorando, los psicólogos organizacionales son los especialistas en la materia, de evaluar la motivación de la gente. Señores, casi imposible que usted tenga la misma posición, ni siquiera en las relaciones de pareja. A los 3 meses usted tiene el primer mes, el segundo mes, el tercer mes, eso es la etapa del enamoramiento, la cosa más chula, y eso no es lo mismo a los 5 años de casado. Entonces hay que evaluar, hay que valorar qué tanta motivación tiene mi equipo, qué le falta, qué necesita. Hay que hacer diagnósticos para que nos ayuden a seguir mejorando. Por supuesto, conocer los factores de riesgo y factores protectores del equipo de trabajo. Y ya se los decía, no es lo mismo una gente que vive en una zona vulnerable a una gente que vive al lado de la empresa o que vive en una zona de confort, ¿verdad? Todo eso se evalúa, todo eso incide en la motivación y en la productividad de la gente, más allá de lo que yo le pueda aportar. Promover el bienestar laboral sí o sí. Eso no es solamente hablar bonito, eso no es promover solamente positivismo, sino generar espacios de bienestar, ¿verdad? Quizás yo no puedo tener todo el engranaje que amerita, la ergonomía que amerita o que permiten algunas empresas, algunas multinacionales, pero desde donde estoy yo puedo hacer aportes que promuevan el bienestar, que se acerquen al bienestar de lo que necesita mi equipo. Y eso se acerca mucho también a crear entornos de trabajos saludables, señores, donde se promuevan esos hábitos saludables, pero donde se respeten los horarios, por ejemplo, de almuerzo de la gente. Con eso usted contribuye a que el entorno sea lo más saludable posible. Eso de que usted
se le haga chiste en decir que la gente entró a trabajar a las 7:30 de la mañana y son la 1 de la tarde, o es la 1 de la tarde, perdón, y no ha comido, eso no debe ser gracioso. O que usted empezó a trabajar a las 7 de la mañana y que son las 11 de la noche y que usted está en el trabajo, eso no es gracioso. La gente necesita descanso, la gente necesita tiempo de ocio. Y de hecho ya empresas que sí tienen el espacio físico, una de la segunda empresa donde trabajé, por ejemplo, donde tuve la oportunidad de ser pasante, evidentemente ya ha crecido muchísimo, pero aún en mis años de recién egresada de psicología industrial, recuerdo que tenía una sala de lactancia y habían creado un comedor, lo habían habilitado porque no había un espacio de comedor, y era una maravilla ver cómo los directivos eran los primeros que se rotaban con sus colaboradores para que ese pequeño espacio que se había habilitado, que evidentemente ya hoy es una monstruosidad, ¿verdad? Pues pudieran todos comer en un espacio respetable que no fuera la oficina, ¿ok? Entonces, ojo con esto. Las empresas tienen que tener sus políticas y sus actuaciones claras y establecidas. No pueden quedarse solamente en la palabra, porque si usted se va, entonces, ¿qué queda? ¿Verdad? Hay que afianzar eso. Entonces, insertar esas políticas y los programas de salud mental en el trabajo es muy importante. Y si usted no lo sabe hacer, pues evidentemente busque ayuda para eso. Tenemos profesionales en el área que sabemos trabajar con esto y, por lo menos de nuestra parte, tanto Carlos como yo y el equipo de trabajo con el que lo hacemos, tratamos de que usted sea de educarlo a usted, de formarlo a usted para que usted sea quien genere la implementación que necesita, ¿verdad? Porque sabemos que es algo que quizás no se estila mucho, pero preferimos que sea usted el que se forme en ese sentido y que lo pueda seguir replicando, más que hacernos una llamadita cada vez, pero hay que insertar esas políticas con carácter de urgencia. Vamos a ver para responder aquí en el chat y seguimos avanzando. ¿Qué libro de salud mental podemos usar que sean buenos? Bueno, de salud mental hay muchísimos libros. Vamos a ver si les dejo unos mensajitos por ahí para ir pensando. El reglamento, aquí, reglamento 522-06, la gente de riesgo laboral sabe muy bien de eso. Y, a ver, y la norma ISO, caramba. Y la norma ISO 45001. También la 003 se puede consultar a los fines, perdón, 45003, 45005. Pueden consultar todas esas normas que afianzan el bienestar en el espacio de trabajo, sobre todo enfocado en la salud mental de los colaboradores. Otra cosa que podemos hacer, informar a los trabajadores de que pueden pedir ayuda, hasta con stickers en el comedor, en los baños y demás. Tenemos que hacernos eco de esto, porque a veces la gente no quiere contarle las cosas al Departamento de Recursos Humanos, al superior inmediato, pero es importante que la gente sepa dónde pedir ayuda, ¿verdad? Promover la participación del personal en las decisiones. A la gente hay que hacerlo sentir parte, porque eso les da confianza y promueve, por supuesto, la lealtad. Implantar también prácticas para promover la conciliación familiar. Eso es importantísimo. No hay nada de lo que la gente incluso se queje un poquito más. Incluso los mismos hijos de los colaboradores. No veo a mi papá, no veo a mi mamá. Ahí están las situaciones, por ejemplo, en las escuelas. Pero, ¿qué espacio estamos dejando en el área de trabajo para que los colaboradores puedan conciliar un poco esa práctica, ¿verdad? De afianzar los lazos familiares, las relaciones interpersonales. Ofrecer, por supuesto, a los colaboradores programas de desarrollo profesional. La capacitación nunca va a estar de más, señores. Los escalafones laborales nunca van a estar de más, ¿verdad? El salario emocional nunca va a estar de más. Hay gente que se motiva más, incluso más con un aumento de sueldo, que con un reconocimiento. Bien, y a veces pasamos tan por alto esos aportes que ha hecho la persona a la empresa, aún siendo puntuales, por ejemplo. Creo que decía Christopher algo de eso ahorita, ¿verdad? A la gente le parece hasta gracioso o irrisorio o burlón de que no, fulanito es el primero que llega.
Y él siempre está aquí, adelante, ¿verdad? Para hablar de la jerga de la mayoría de los colaboradores, sobre todo cuando son colaboradores de línea. Señores, qué valioso eso de que una persona pueda ser responsable y pueda ser puntual con su trabajo, entonces hay que fomentar el salario emocional. Y por supuesto, como parte de ese mismo salario emocional, reconocer y recompensar la contribución que hace la gente. No todo el mundo está comprometido, no todo el mundo tiene una estabilidad ni emocional, ni social, ni económica, y se esfuerzan al máximo para poder dar lo mejor de sí. Bien, entonces qué importante que podamos reconocer eso. Sin embargo, algo interesante, algunas estrategias que ustedes pueden llevar a cabo, tanto en sus organizaciones, que pueden dejar caer por ahí si no son parte de un departamento, o que pudieran ustedes tener a mano para cuando toque, sobre todo los estudiantes del área. Primero, prever las cargas de estrés, y para esto hay que formarse también, pero hay una partecita que podemos ir haciendo, de hacer ajustes, por ejemplo, con relación al horario, de verificar por qué X o Y colaborador trabaja 8 horas y como que no rinde y se tiene que quedar casi todos los días a cumplir horas extras, más allá de que por el dinerito de las horas extras que se pagan, ¿verdad? Hay muchas cosas que tienen que ver con esto. La flexibilidad de los horarios y la carga de trabajo. Conocer y comprender las necesidades de su colaborador. Señores, todo el mundo tiene una realidad. Entonces es importante utilizar esta estrategia. Evitar, por favor, sobre todo en la era digital, evitar los mensajes fuera del horario laboral. La gente tiene una vida, independientemente, ¿verdad?, de la posición que usted esté dentro de una empresa, que sabemos unas más, unas menos, pero es importante que se pueda respetar eso. Es importantísimo que usted pueda ser cuidadoso de eso que la gente pues hace con su tiempo libre, ¿verdad? Tratar de utilizar el horario de trabajo para lo que es trabajo, ¿verdad? Y respetar, sobre todo quienes tienen flota, el grupo, señores, de WhatsApp de la empresa. Traten de no poner mensajes a ciertas horas, por favor. Fomentar el ejercicio físico, eso siempre va a ser una gran idea. Dinamizar los equipos de trabajo y fomentar el ejercicio físico tanto dentro como fuera de la empresa, porque sí se puede, y les voy a mostrar ya casi cómo. Espacios de trabajo saludables y sin estigmas, sobre todo sobre la salud mental. La persona que tiene ansiedad no es el extrovertido, no es el loquito, no es el exagerado. La persona que tiene depresión no es el débil. La persona que tiene la depresión no es el que hace show por todo, no es el que se hace la víctima. No, los temas de salud mental son bastante graves, son bastante frecuentes, lamentablemente, y nos puede afectar a todos. Es lo más lamentable, no estamos exentos de ello, entonces es importante que podamos ser empáticos. Por supuesto, generar confianza. Si no se promueve la confianza, si no se promueve esa empatía, pues evidentemente yo voy a estar muriéndome, yo voy a estar probablemente al borde del suicidio, y no es cierto que voy a decir algo en mi espacio de trabajo para evitar las burlas y para evitar las críticas de tantas personas que no tienen consideración con relación a esto. Algo muy importante que lo dejamos aquí para el final, pero que no es menos importante, es el tema de respetar los límites, ¿verdad? Así como a usted le gusta que respete quizás su espacio de trabajo, sus cosas, sus herramientas, sus útiles, sus rituales que usted pueda tener para comer, para vestirse y demás. Entonces es importante que así como usted exige ese respeto, o que le gustaría que lo respete, pues respetar de manera amigable los límites de cada persona. Entonces, incluso con nosotros mismos, porque el cuerpo habla. Sin embargo, muchas veces no le hacemos caso y seguimos como en automático y no le prestamos atención a esos límites que deberíamos tener con nosotros mismos. Bien, entonces, miren dónde vamos, porque es cierto que nos dejamos para último, pero el autocuidado es el límite principal que debemos de tener con cada uno de nosotros. Por supuesto que sí. Paola, activa tu micrófono y seguimos aquí. Adelante. Buenas noches, muchas gracias. Como dije al inicio, yo soy directora de un colegio. Bien. Y los padres me escribían a toda hora. Yo decidí no responderle hasta que amaneciera, cuando empezaba mi horario de trabajo. Un día me escribe una madre como a las 12 de la noche. Yo estoy en línea, pero no le respondo porque ya me puse una regla.
y me llama ella, yo le tomo la llamada, me Ujú. escribe, me pone, maestra, pero yo le estoy viendo en línea, ¿por qué es que usted no me responde? Que mi dinero no vale. Y yo no, o sea, abrí el mensaje por arriba, pero no lo abrí, no sé si me entienden. Sí, claro. Lo puse para que el mensaje se me visualizara. Ujú. Y al otro día yo le respondí en un mensaje por el grupo del centro y le expliqué que no le iba a responder mensaje a ninguno, fuese de lo que fuese, a ningún padre yo le iba a responder un mensaje si pasaba de las 6:01 de la tarde hasta el otro día a las 7:30 de la mañana. Todavía hay algunos que me escriben, pero ya saben que yo no le voy a responder hasta el otro día. Muchas gracias. Eso era lo que quería contar. No, gracias, Paula, por compartir tu experiencia. Y sí, pero por eso la importancia de comunicar. Las reglas deben ser claras, las políticas se comunican, las reglas se comunican. A la gente hay que hacerles saber cuáles son nuestros límites, cuál es el alcance que tienen, ¿verdad? Los horarios y todo lo demás. Porque de golpe, cuando quizás muchas veces hemos estado acostumbrados a responderle a una persona, sobre todo con este tema de las redes sociales, tenemos una capacidad, una necesidad de inmediatez demasiado grande. Entonces, se le hace muy difícil a la gente esperar. Entonces, esos límites tienen que estar claros. Créanme que, por ejemplo, yo soy una, que a veces hasta me preocupo de que los domingos mi celular no vibra, no suena, no nada, pero fue o ha sido un hábito que llevó tiempo. Educar a toda la gente a mi alrededor, precisamente porque es muy probable que sea el único día que tengo como para mí misma, para mi casa, para mi familia. Entonces tuvimos que ir rescatándolo, pero la gente se educa. Así que qué bueno que lo hayas podido hacer de esa manera. Vamos a ver aquí que no se nos escapa nada. Entonces, seguimos aquí, señores, miren, con el autocuidado. Poner límites se trata de empezar por nosotros mismos y a veces somos muy permisivos y muy injustos con nosotros mismos. A veces fomentamos, incluso promovemos mucho la salud mental para la empresa. O soy un excelente supervisor o soy un excelente líder, pero ¿qué pasa conmigo? Debo de empezar por mí mismo. De hecho, para quienes son creyentes sabrán, me gusta mucho utilizar ese ejemplo, que a mí me causa mucha gracia que la gente a veces dice las cosas, sobre todo a nivel eclesiástico, a forma de cliché, pero como a medias, que ama a tu prójimo como a ti mismo. Ajá, y no les hace sentido el reflexionar sobre eso, de que es como a ti mismo, no es que ame al prójimo nada más. Amar al prójimo, ¿verdad? Cuidar al otro, de por sí, incluso, sobre todo cuando se trata de familias, cuando se trata de responsabilidades, de compromisos con otros, y más si nos pagan para ello, es fácil. Pero el autocuidado, ¿dónde quedo yo? ¿Qué tanto me estoy cuidando yo? ¿Qué tantos límites me estoy poniendo yo? Estoy sacando mi tiempo para llegar precisamente, para cumplir mis horarios, para tener una planificación, para tener un buen momentito para comer, para ir al baño, para tomar agua, para hidratarme, para descansar adecuadamente. Hay gente que daría lo mismo que se vayan a su casa como que se queden en la oficina, porque siguen trabajando, ¿verdad? Entonces, eso es importante, que lo pueda rescatar. El autocuidado, la gente tiene que tener espacio para el ocio, definir cuáles son sus puntos débiles, verificar sobre todo sus horas de sueño, su alimentación, la hora que está pasando con su familia, el trabajito que se está llevando para la casa, que muchas veces sin darnos cuenta nos acostamos tardísimo, pero ya a las 5 de la mañana tenemos que arrancar otra vez, entonces fue como que nos despedimos del trabajo. Entonces hay que autocuidarse, hay que amarse, señores. Bien, entonces miren, eso de autocuidarse, yo solo resumo de esta parte, ya para ir cerrando de esta forma. Tiempo innegociable de bienestar. El ser humano tiene que tener un tiempo innegociable de bienestar. Y probablemente, yo que manejo mucho la parte terapéutica, la gente a veces percibe el bienestar como irse a un resort. Casi siempre lo que la mayoría de las personas es irse a un resort. Y no siempre podemos ir a un resort por diferentes temas, ya sea tiempo, recursos económicos, situaciones familiares, los hijos, lo que sea. Pero mucha gente se ríe, pero créanme, yo creo que casi todos podemos tener un galoncito de agua, una gotita de agua en la casa y echarle hielito y entrarlo ahí, ¿verdad? Para que se funcione. El celular nos ayuda muchísimo ahora, la tele, de que podemos tener incluso meditaciones guiadas que nos pueden ayudar. Quizás podemos
colaborar o coordinar con nuestra pareja, con nuestros hijos, que nos den un masajito, o para quienes disfrutan, pues, el café como yo, pues, tomarse una tacita tranquilos, en calma, dedicar ese tiempo para sí mismo, bañarse un poquito más del tiempo. Quienes trabajan y trabajan muy temprano saben que a veces es como a la ducha, salí, me vestí y arranqué. Regálese unos minutitos más, que sean innegociables para usted. Sin el muchachito llorando, sin el esposo llamándola, sin el jefe quizás al teléfono. Dedique ese tiempo a sí mismo. Tenemos que sacar un tiempo que no negociemos para nuestro propio bienestar. Tenemos que tener la capacidad para elegir libremente la forma segura de trabajar. Más allá de todo eso que se dice, más allá de todas esas normas que existen, que están buenísimas y que qué bueno que han surgido, pero nosotros tenemos que velar por nosotros mismos. Con mucha gente, créanme, pasa mucho con los choferes, sobre todo en las organizaciones que tienen choferes, que se le dan todas estas normas, todo este seguimiento, se le da toda esta información, pero fácilmente se van a trabajar y no se ponen el cinturón. Están en una zona de riesgo, pero no se ponen la instrumentaria necesaria. Pero ven que el piso está mojado y entra la gente. No se toman las medidas del lugar, a pesar de que muchas veces a usted lo capacitan para eso. Entonces, nosotros tenemos que hacer como parte de nosotros, ¿verdad? Tener la capacidad de elegir libremente, ¿verdad? Y tener la voluntad de trabajar de una forma segura, de comprender que el hecho de trabajar más de 10, 12 horas de trabajo no es sano, no puede ser sano para nadie. Salvo que estemos claros, hay empresas como las empresas de salud que no cierran nunca, que las jornadas de los médicos son un poquito más extensas y demás, ese tipo de cosas se comprenden. Y hay otros ajustes o otros beneficios que ellos perciben. Entonces, a final de cuentas, el conocimiento sobre la prevención de riesgos es el valor fundamental para un buen desempeño. Cuando nosotros comprendamos que nuestra salud es primero, cuando nosotros comprendamos que nuestra salud, sobre todo nuestra salud mental, es lo primero, cuando comprendamos que si no nos conocemos, si no entendemos esa parte de por qué me siento mal, de por qué yo hacía, quizás daba 10 resultados y estoy dando 5, de qué ha cambiado en mi entorno, ya sea en la casa, en mi pareja, en mi propia salud, en mi propia vida, y no esté atendiendo a las señales, entonces habla de una debilidad. Entonces es importante que nos aboquemos a ese conocimiento sobre la prevención de riesgos y por ende la prevención de nuestra salud. ¿Qué podemos hacer? Quizás de una forma más latente, más tangible, señores, el ejercicio físico. Y mucha gente dirá, yo no tengo tiempo para eso, a mí no me gusta hacer ejercicio, se los digo, salvo que caminar por ahí, ser libre, pero podemos hacer algunas cositas. Algo sencillo, deje de usar los ascensores, utilice las escaleras, y ya con eso usted está colaborando en su circulación. El uso de las redes sociales, señores, hay que limitarlo lo más que se pueda, sobre todo antes de usted dormir. Por supuesto, hidratarse, comer lo más saludable posible, lo más cercano a lo saludable posible, respetar sus horarios, sus planificaciones, tiempo y sobre todo ese tiempo de descanso. Llámese en una agenda. Las agendas no son de lujo, existen ahora digital en el celular, el WhatsApp, las alarmas, tienes recordatorio de la física para que funcione. Aprendamos a priorizar, señores. No siempre debemos estar disponibles y no todo se va a hacer en un día. Tenemos que aprender a priorizar, a respetar nuestros tiempos, a tomar una pausa para despejar. La gente debe moverse por lo menos, por cada hora de trabajo debe moverse de 3 a 5 minutos de su espacio de trabajo. Y ojo que yo no estoy diciendo aquí que usted se vaya a vaguear, ni que usted se vaya a hacer chercha por ahí, aunque socializar con los compañeros ayuda. Vaya al baño, lávese la cara, tome agua, respira aire puro, salga del aire acondicionado, tome sol. Eso es necesario. Puede colocar una plantita en su espacio de trabajo, eso siempre ayuda. Algo que sirva de aromaterapia también es muy importante. Y lo más relevante, porque sí se puede hacer, es crear dinámicas de pausas activas en el espacio laboral. Usted quizás no va a correr un maratón, quizás usted no se va a ir a jugar a una cancha, ni al play, ni al comedor, pero desde su espacio de trabajo, usted, y aquí lo pueden ver, puede estirarse, puede pararse, puede estirar sus piernas, puede incluso hacer un bostezo amplio,
tener una respiración profunda y tomarse un vasito con agua. Esas pausas activas son necesarias. Por supuesto, en la medida de lo posible, foméntelo de manera grupal, que es bastante beneficioso para sus colaboradores. Entonces, ojo aquí, y sí, ya estamos cerrando. ¿Cuándo pedir ayuda? Cuando todo eso que llamamos conducta se vea cambios en usted o en sus compañeros, quizás es el momento de pedir ayuda, ¿verdad? No siempre la sintomatología es física, a veces es conductual. Empiezo a llegar tarde, no me quiero levantar, no quiero ir a ese lugar de trabajo, me está costando más de la cuenta hacer las cosas, estoy irritable o por el contrario estoy más triste de la cuenta sin razón aparente, ¿verdad? Me canso más rápido, estoy enviando muchas licencias, quiero cambiar de trabajo muy rápido, no tengo estabilidad, tengo dificultades en mi familia, entonces probablemente es momento de pedir ayuda. Y sí que sí tenemos recursos y herramientas para hacerlo, ¿verdad? Y de manera segura, y aquí yo quiero dejarles solamente algunos de los espacios en los que hemos podido colaborar y de los que somos partícipes. Lo primero es que independientemente de que no siempre sea lo más cómodo, pues el sistema y el Servicio Nacional de Salud tiene, ¿verdad? A nivel público, disponibles profesionales de salud mental. Para los que están aquí en Bonao, solamente aquí la mayoría de la gente desconoce, hay 30 psicólogos disponibles en la provincia, en sus diferentes municipios. Quizás no estén distribuidos de la forma más equitativa, pero está el servicio y tenemos, ¿verdad?, psiquiatría y psicología. Y sé que los hay en muchos lugares, como también sabemos que hay otros lugares que no, pero están los servicios, así que acérquese, pida ayuda. La línea Vivir está a la disposición de todos y ahí tienen el número que es 809-779-2124, pueden hacer captura de pantalla. Y la línea familiar contigo, que es más para toda la familia, pero está más, pues, es más accesible, está más afianzada para niños y adolescentes. Y por supuesto, a nivel privado, usted puede consultar con un psicólogo, con un profesional de la salud mental, con un psicólogo, con un psiquiatra, con una persona que le pueda asistir. Sin embargo, no se calle o no deje de colaborar con una persona que usted entienda que lo necesita, porque a veces somos los últimos en enterarnos que tenemos una dificultad. Así que ahí están los datos. Cuidar su salud mental, señores, es un acto de amor propio. Como les decía hace un momentito, si usted se ama, si usted se quiere, usted se va a cuidar, incluso mucho antes que cuidar a los demás, porque es muy importante que podamos hacerlo de esa manera. Me cuido yo para poder colaborar con los demás. Y por supuesto, miren aquí, dice mi querido amigo Víctor Pauche, el trabajo más productivo es aquel que sale de las manos de una persona contenta, una persona que está saludable, física y mentalmente, por supuesto, va a ser una persona que va a ser más feliz y por ende va a ser una persona más productiva. Así que no dudemos en saber y en promover que la inversión en salud mental es precisamente eso, una inversión, no es un gasto, es una inversión y eso se va a traducir pues en ganancia, ¿ok? Aquí están las fuentes bibliográficas y sé que me preguntaban sobre libros de salud mental y que ahí le dejaron pues algunas recomendaciones que le han colaborado. Más adelante le voy a estar enviando algunos datos también, pero miren, las fuentes bibliográficas que tenemos las pueden ayudar también. El Informe Mundial de Salud Mental que está disponible para descargar incluso en la página de la OMS, el Plan de Acción Mundial sobre la Salud de los Trabajadores de la OMS también está disponible de forma virtual, y el Plan de Acción sobre Salud Mental, este fue muy específico para la República Dominicana 2013-2030 y para algunos países de Latinoamérica también están disponibles. Y Psicología Organizacional más allá de los recursos humanos, pues se los puedo compartir, aunque está en la revista del CODOPSI Regional Noroeste del año 2020, escrito por una servidora. Entonces, consultas. Tenemos también el colega Amaury Ramírez, tiene un libro muy interesante que se llama Trascendiendo, que ayuda mucho y compagina sobre todo con esta unificación de la salud mental, tanto a nivel personal como organizacional. Así que bueno, señores, con esta parte cerramos y dejamos abierto para las preguntas. Sin embargo, permítanme leer aquí lo que tenemos, porque hace un momentito que nos están escribiendo y queremos compartir esto. Dice Michael o Michelle Ogando, ¿qué hacer si un jefe inmediato me llama, escribe horario no laborable y no les respondo y luego me reclamo? Utilizar
Michelle, la asertividad. La asertividad y al día siguiente comunicarlo y explicarle esta parte que usted tiene otras cosas a que dedicarse y que no, después de tal horario, usted no está disponible, salvo que sea una emergencia. Siempre tenemos que tener la disponibilidad, pero hay que aprender a discernir sobre lo que es una emergencia o no. Muchas veces es porque no está establecido el límite que la gente reclama. Explicarle que estás fuera de tu trabajo, decía Paola, ¿verdad? Y que no está disponible, ¿verdad? Se enoja. Bueno, sí. Recordemos que la respuesta emocional de otra persona no es nuestra responsabilidad. Nuestra responsabilidad es comunicar de la manera más asertiva y más inteligente emocionalmente posible. Dice aquí Sally exactamente que cuidarnos porque así como nos sentimos, eso va a depender todo de nuestra salud, definitivamente. También pasa que donde se trabaja con clientes de manera presencial y hay una larga fila, te quitan hasta de tu tiempo de descanso para darle prioridad a los clientes y tienes que hacer todo rápido porque el supervisor tiene la costumbre de creer que la empresa es de él, llevarse el mérito poniéndote a ti, hacer todo sin respetar tus tiempos, sobre todo porque nosotros los permitimos, ¿verdad? Se hacen reuniones, se hacen consensos y demás, ese tipo de temas hay que llevarlo a la palestra para poder evaluar y hacer los ajustes necesarios. Gracias a todos por sus aportes, por sus aplausos, dice Carlos, nuestro amigo, colega, asistente, socio. ¿Qué fue lo que más le gustó? Dice Yannick, que excelente. ¿Verdad, Paola, que no se siente, que tenemos 2 horas aquí? Así mismo lo he sentido yo. Gracias, Francesca. Excelente, dice Francesca, María. Ok. Todos los demás. Ok. La respuesta emocional que... Sí, que la respuesta emocional del otro no es nuestra responsabilidad. Le encantó a Maciel, identifique situaciones que vivo el día a día. Excelente, ok. Pues muchísimas gracias a ustedes, totalmente productivo, otorgar algún certificado. Para este tipo de preguntas, que sí existe la opción, les invito a comunicarse con el instituto a través del chat, a través del número de WhatsApp, comunicarse con los directivos del Instituto Baruch que les pueden ayudar, les pueden colaborar con esta parte de otorgar certificados y sobre todo invitarles a todas las demás capacitaciones que vamos a estar teniendo, no solo con este tema, sino relacionados a este y otros temas enfocados en la psicología organizacional, enfocados en la salud mental, porque tenemos que seguir trabajando. Gracias, Natalie. Qué bueno que les haya servido. Entonces, nos despedimos de ustedes agradeciendo y, por supuesto, esperando que sí que hayan aprendido muchísimo y esperando poder encontrarles en otra oportunidad para seguir fortaleciendo los conocimientos juntos. Sin embargo, veía aquí, vamos a ver la manita del señor Ignacio, que se convirtió en mi asistente el día de hoy, en mi colaborador más bien. Discúlpeme usted, no asistente, mi colaborador el día de hoy, el señor Ignacio. Le voy a permitir la palabra y vamos a terminar y termino entonces con él. Gracias, Alicia, y gracias, Delis. Adelante, Ignacio, por favor. Gracias. Mire, en todo lo que usted habló le faltó decir algo. A todo el mundo le voy a expresar lo siguiente. ¿Cuánto usted se paga mensualmente por trabajar? No lo que a usted le pagan, no, usted, ¿cuánto se paga? ¿Y qué usted hace con ese dinero? ¿Cuántas cuentas de ocio, de diversión y de festividad usted tiene? Ese es un aspecto que en el bienestar personal fluye e influye mucho y nosotros no tenemos esa costumbre de pagarnos. Me explico. Si usted quiere, se pagan 5,000 pesos quincenales, son 10,000 pesos mensuales del sueldo que usted le paga. Usted lo goza, lo disfruta, lo bota, lo regala. Algo usted tiene que pagarse por el trabajo que usted hace. Gracias. Ok, gracias a usted, señor Ignacio. Les dejo la deuda, sobre todo para no confundirme con los autores de algunos libros que les pueden ayudar, sobre todo relativo a la salud mental y a la salud mental con relación al trabajo específicamente. Se los voy a compartir a través de Baruch. Entonces, es importante esto. Me gustaría saber antes de cerrar si tienen alguna pregunta con relación a cómo hacemos las cosas, cómo hemos estado haciendo las cosas, perdón, Carlos, yo, el equipo con el que trabajamos, que no solo tenemos el aporte a través de la formación con el Instituto Baruch y otras empresas de formación para las cuales trabajamos en instituciones, sino saber si tienen algunas preguntas con relación
a este tema de la consultoría que realizamos. Y la conferencia, sí tiene un certificado, lo pueden pagar, como les decía, y ponerse en contacto con el Instituto Baruch. Sí me gustaría, antes de que nos vayamos, ¿verdad?, que nos tomáramos una fotico, que abramos la cámara, pero voy a pasar con Nati mientras le voy compartiendo mis contactos. Nos pueden escribir a confianza. Aquí estamos en las redes sociales como Divertido en Instagram. Este es nuestro correo electrónico y nuestro número de teléfono al cual pueden comunicarse con nosotros. Además, le voy a dejar el otro número, que es de nuestro asistente más directamente, porque a veces este número que está acá se nos hace difícil contestar. Natividad, tiene la manito levantada, por favor. Buenas noches, profesora. Buenas. Para decirle, usted no me contestó la pregunta, profe. Cuénteme. Le estaba diciendo Pregúnteme que yo otra vez soy si le maestra. Ok, que yo soy maestra de educación inicial, que todavía no estoy ejerciendo mi carrera, pero me gusta leer mucho libro. Entonces, a ver cuál usted me puede decir que yo pueda usar para yo ir entreteniéndome en algo. Por favor. Sí, eso les decía Natividad, que le voy a compartir alguno por el grupo, se lo voy a hacer llegar con el equipo de Baruch, porque serían muchos. Sin embargo, de inicio les compartía sobre Trascendiendo, así mismo se llama, del colega Amaury Ramírez. Les podría servir mucho, lo pueden encontrar en las redes sociales, así mismo como Amaury Ramírez o como Trascendiendo, él les puede colaborar con esa parte. Carlos, ayúdame aquí, si estás por ahí, el club de las 5 de la mañana. Recuerdo que el apellido es Charman, del autor, nos puede ayudar muchísimo también. Hay un libro buenísimo que se llama Este dolor no es mío, que también es muy beneficioso. Serían tantos los libros. Por eso les digo, les voy a mandar una pequeña guía y algunos que tengo, si tengo aquí en PDF, porque a veces los voy eliminando del WhatsApp, pero para que la gente de Baruch se lo hagan llegar. Bien. Buenas noches. Así? Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Ok, pues a la orden, gracias a ustedes. Si no hay más dudas, si no hay más preguntas, por favor, enciendan sus cámaras. Vamos a hacer una captura de pantalla antes de cerrar, porque, ¿verdad? Hay que colaborar, ¿verdad?, con las evidencias necesarias. Yo voy a dejar de compartir pantalla y vamos a ver si todos podemos encender la camarita y tirarnos una fotografía por acá. Bien. Ok, los que hemos quedado, los más tímidos se van a quedar, se lo van a perder. Carlos, de todas maneras, tú me ayudas ahí, por favor. Acá donde estoy conectada en el otro dispositivo no me permite ver todas las caritas. Y si sí, deberíamos... un segundito. Sí, claro que sí, con gusto. Dame un segundito para colocarlo. Aquí solamente nos vemos tú y yo, no sé por qué. Su mejor sonrisa. Pero ahí está. Una sonrisa. Ahí la tenemos. No veo muchas caras, pero por ahí tenemos un segundito. Otra por ahí. No se me Está más bonito ahí. No pierdan la sonrisa, por favor. Sí, bueno. Cristina está cogiendo cuadros. Voy a enviar varias. Sí, que cojan cuadres, Eso es valiosísimo para esto. Cojan cuadros, sonrían, señores, que esa es la mejor tarjeta de presentación. Esa es la mejor tarjeta, sí, con tubi y todo. Eso es normal a esta hora. Bien, muchísimas gracias a todos por habernos acompañado. Hecha nuestras fotos, muchas gracias, Carlos, gracias por tu colaboración de siempre. Manden esa foto al grupo, por favor. Ok, claro que sí, vamos a hablar con el señor Lara para que nos ayude en esa parte. Nada, ya saben que el Instituto Baruch, Carlos, yo de manera, ¿verdad?, personal, empresarial, estamos a la disposición de ustedes para colaborarles y esperamos verles en una próxima. Gracias por su atención, señor Ignacio, espero conocerlo pronto. Diría gracias que a todos, por su aporte. pero no los vi a todos, recuerdo así algunos nombres de los que más participaron, pero ojalá que a todos. Gracias a Marilis y claro que sí,
Se cuidan mucho, que tengan un feliz descanso. Gracias a usted, Igual Yubaki, ustedes, bye. que es tan importante. Un placer. Chao, adiós, don Carlos. Bye. 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 Bye, buenas noches. Buenas noches.